buenos días a todos. Quería agradecer en primer lugar a la organización del Congreso y a la Sociedad Española de Cirugía Cardíaca y Endovascular en general la invitación para poder estar hoy aquí con todos ustedes, moderando esta mesa. Como todos sabemos, estamos viviendo una época compleja, de grandes retos, y para la que hemos tenido que encontrar soluciones rápidas y efectivas con las que adaptarnos. Este es el primer congreso de la SECCE totalmente virtual y hay que felicitar a los organizadores por el enorme esfuerzo que han tenido que realizar para poder llevar a buen término nuestra reunión. La mesa que vamos a moderar el doctor Emilio Rodríguez y yo va a abordar un tema de gran actualidad, como son las diferentes opciones que tenemos para reemplazar la válvula aórtica o la raíz aórtica cuando optamos por un sustituto valvular biológico. Cada paciente tiene sus peculiaridades y los cirujanos debemos de conocer estas técnicas en profundidad para poder escoger la intervención que mejor se adapte a esas peculiaridades de cada uno de ellos. Para ello contamos con un panel de reconocidos expertos en la materia, cada uno con un enfoque ligeramente diferente y que van a compartir con nosotros su experiencia y sus puntos de vista sobre el uso de estas diferentes opciones que tenemos. Buenos días, soy el doctor Emiliano Rodríguez Caulo del Hospital Virgen Macarena de Sevilla y junto al doctor Gonzalo Aldamiz queremos agradecer a la organización del Congreso la invitación para moderar la mesa titulada Sustitutos valvulares cardíacos en este 25 Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular. Vamos a dar paso al primer ponente, el doctor José Cuenca, que va a presentar un trabajo titulado Papel de la prótesis sin sutura en el reemplazamiento valvular aórtico. Buenos días, muchas gracias Emiliano y Gonzalo. En primer lugar, quiero dar las gracias al Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Marqués de Valdecilla, primero por su invitación a participar en esta mesa y, en segundo lugar, por el enorme trabajo y paciencia que han consumido en la organización de este anómalo 25 Congreso. La degeneración senil es la causa más frecuente de valvulopatía aórtica severa. En naranja tenemos nuestra actual pirámide poblacional con una clara forma de bala que presenta un importante crecimiento en los mayores de 65 años, sobre todo mujeres, respecto a los años 90. La proyección para los próximos 20 años supone casi su duplicación. Por tanto, el problema de la valvulopatía aórtica estará en el primer orden del día de nuestra actividad durante los próximos años. Aunque parezca mentira, ya se han cumplido 18 años del primer uso en humanos del disruptivo concepto técnico de usar un stent como portador de 3 velos aórticos de pericardio, con el objetivo de ampliar el orificio aórtico prescindiendo de la explantación del tejido valvular y de las suturas. Desde entonces, conocéis como yo la enorme innovación tecnológica, clínica y estadística puesta en marcha para llevarnos, con sus luces y sus sombras, a esta situación, que resume las posibles decisiones terapéuticas en la estenosis aórtica severa. Algunos perfiles clínicos son de decisión clara, pero existe bastante espacio para la evaluación conjunta. Es crítico, por tanto, considerar, según las características anatómicas del paciente, la probabilidad de las fugas periprotésicas, necesidad de marcapasos definitivo, tamaño probable de prótesis a implantar que condicionará la hemodinámica a corto plazo y la durabilidad a largo plazo. Y, por supuesto, la morbimortalidad local de cualquier procedimiento. Fruto de este proceso innovador es la prótesis aórtica biológica sin sutura Perceval, diseñada para implante quirúrgico. Pretende, al no precisar anillo de sutura, obtener un resultado hemodinámico similar a las prótesis transcatéter, pero al eliminar el calcio anular, disminuir las complicaciones como de fugas periprotésicas, necesidad de marcapasos definitivo, roturas anulares u oclusión de los ostium coronarios. Frente a las prótesis convencionales, Perceval facilita la mini incisión, reduce los tiempos de isquemia y de circulación extracorpórea y podría mejorar la morbimortalidad quirúrgica al reducir la variabilidad quirúrgica. El aspecto crítico, técnico para el implante de esta prótesis y que es la medición del tamaño a implantar. En una prótesis sin sutura, el miedo a la migración o a las fugas severas intraoperatorias
exacerban nuestra tendencia a la sobredimensión, con un primer efecto deleterio, la reducción del orificio efectivo que condiciona el incremento de los gradientes y el posterior compromiso en la durabilidad. Aunque Livanova recomienda que el medidor blanco debe quedar atrapado en el anillo aórtico, nuestra experiencia nos ha llevado, para evitar la sobredimensión, a permitir que éste pase al tracto de salida con una presión ligera moderada. Con esta maniobra no debemos tener miedo a las fugas, dado que el diámetro externo del medidor blanco es el interno de la prótesis elegida. Tenemos, por tanto, más de 2 milímetros de diámetro de seguridad. Una prótesis adecuadamente medida no tiene a la inspección visual exceso de pericardio e incluso en el ecocardiograma transesofágico intraoperatorio presenta una mínima fuga central. Ni aún en el día de San Valentín deberíamos permitirnos ver imágenes como es la que ve a la derecha de la diapositiva. Este cambio técnico en la medición de la prótesis es, entre otros, el factor más importante en la reducción de nuestra tasa de marcapasos y esperemos que en la mejoría hemodinámica. En 2008 comenzamos en nuestro hospital con el programa TAVI, transfemoral y transapical de forma simultánea, que ha alcanzado casi los 200 implantes año en 2019. Y aún así, nuestra actividad quirúrgica convencional en estenosis aórtica se ha incrementado un 55%. Nuestro servicio ha sido muy probiológico históricamente y en 2013 comenzamos los programas de prótesis aórtica sin sutura, tanto Perceval como Intuity, que han tenido un desarrollo exponencial, alcanzándose entre este 2020 los 1000 implantes de prótesis Perceval. En el recambio valvular aórtico aislado, nuestra técnica de elección es la mini esternotomía superior por tercer espacio intercostal con 3 únicas cánulas centrales, aórtica, venosa en vena cava superior y de cardioplegia retrógrada. Nuestro crecimiento exponencial se justifica por una expansión en las indicaciones de su uso, fundamentalmente no dando importancia a la dilatación de la unión sinotubular y usándola progresivamente en cirugías combinadas de todo tipo. Algunos ejemplos de estas indicaciones expandidas son sustituciones combinadas por aneurisma de aorta ascendente supracoronario, endocarditis valvulares con accesos anulares. Aquí se representa la publicación en el Annals de la experiencia inicial multicéntrica española en esta patología. Y cirugías combinadas mitrales, tanto sustitución como reparación o incluso mitrotricuspidias. Nuestra población intervenida con prótesis Perceval tiene una media de 75 años, predominan las mujeres y tiene un Euroscore 1 de casi 8 y 2 de 2,88 en cirugía aislada y superior a 4 en cirugía combinada con bypass coronario. Un 6% de media de pacientes precisaron marcapasos definitivo en el grupo aislado. Esta cifra es inferior al 4% en la segunda mitad de nuestra experiencia y del 4,5% en la cirugía combinada con bypass coronario. Mortalidad del 2,6% en cirugía aislada y del 2,7% en cirugía combinada, ajustada e incluso inferior al Euroscore 2 predicho. Los tamaños protésicos más frecuentes y predominantes son tamaño M y L. El tiempo de isquemia medio para el recambio valvular aislado es de 30 minutos, con una mediana de 27, y de circulación extracorpórea una media de 42 minutos, con mediana de 39 minutos, con casi un 80% de los casos realizados por mini esternotomía. Los tiempos de cirugía combinada, con 1,8 bypass asociados de media, son los habituales para un recambio valvular aórtico convencional. En nuestra experiencia, la prótesis Perceval reduce a la mitad los tiempos de isquemia y de circulación extracorpórea respecto al implante de prótesis convencionales y, a su vez, también reduce la variabilidad en estos tiempos. Para cada cirujano, el implante Perceval reduce a la mitad de sus propios tiempos y hay una menor variabilidad entre el equipo quirúrgico. Nuestros datos ecocardiográficos precoces
reflejan una significativa mejora hemodinámica en la prótesis Perceval respecto a Mitroflow. A medio plazo, con un seguimiento máximo de 6,3 años y medio de 3,3 en nuestros primeros 214 pacientes, no hemos detectado deterioro estructural severo, definido por la presencia de un gradiente medio superior a 40 milímetros de mercurio. Se ha detectado un 8,8% de pacientes que presentaron un deterioro estructural moderado por presentar un gradiente medio superior a 20 milímetros de mercurio y un 2,9% de pacientes con fallo valvular por insuficiencias peripotésicas. Cuatro de ellos fueron reintervenidos y en un caso se implantó una prótesis transcatéter. Esta experiencia refleja nuestra curva de aprendizaje, sobre todo en la medición del tamaño protésico, donde incurrimos en errores de sobredimensión y de posicionamiento. Si analizamos la literatura, en el estudio aleatorizado Notion, a 4 años, tanto el grupo transcatéter como el grupo quirúrgico tenía cerca de un 4% superior al nuestro de fallo valvular y deterioros estructurales moderados del 3,6% en el grupo transcatéter, pero alcanza el 23% en el grupo quirúrgico a 6 años. La disyuntiva, por tanto, para los grupos quirúrgicos es o bien aceptar un papel en el recambio valvular aórtico, tan solo implantando prótesis mecánicas en pacientes muy jóvenes y realizando recambios valvulares aórticos muy complejos tras varios implantes de TAVI previo, o bien intentar que el recambio valvular aórtico con prótesis sin sutura y con mini incisiones sea alternativa y complemento al procedimiento TAVI. Por tanto, en conclusión, estamos en un escenario con una evaluación creciente de mayor número de pacientes con estenosis aórtica severa, añosa y compleja en los próximos años. Será crítico el papel del Health Team local en la toma de decisiones que tendrán en cuenta las guías clínicas, la experiencia local, pero también las características individuales de cada paciente. Los servicios de cirugía cardíaca deberán estar capacitados y entrenados para ofertar todas las opciones terapéuticas posibles y recomendadas en el momento actual. Para nosotros, el recambio valvular aórtico quirúrgico basado en el uso de prótesis sin sutura con mini incisión más una reducción agresiva en los tiempos quirúrgicos es la opción más competitiva y complementaria frente al procedimiento TAVI, en términos de morbimortalidad, hemodinámica, necesidad de marcapasos, fugas y, sobre todo, de coste del procedimiento. La prótesis Perceval ha demostrado reducir los tiempos quirúrgicos a la mitad y la variabilidad entre los operadores, facilitando a su vez las cirugías complejas. Muchas gracias por su atención. El doctor Cánovas, Sergio, es el jefe de servicio del Hospital de la Risaca en Murcia y, como todos conocemos, es un pionero en el desarrollo de las técnicas mínimamente invasivas y en la utilización por mini esternotomía de los diferentes sustitutos valvulares aórticos. Él nos va a hablar de cuáles son los últimos desarrollos en los materiales y en los sistemas de anclaje de las bioprótesis. Hola, buenos días, Emiliano y Gonzalo y resto de asistentes a este congreso virtual de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular. Yo quería agradecer a la Sociedad Española que me hayan invitado a dar esta charla y a ver qué tal nos sale. Vamos a pasar sin más a empezar con la misma. La charla va sobre sustitutos valvulares cardíacos, los nuevos materiales y anclajes de prótesis biológicas. Y no me gustaría empezar sin decir que un sitio excelente para ver todo este tipo nuevo de prótesis es Murcia. Tenemos unos sitios, como veis, extraordinarios, que precisamente en verano son los sitios ideales para venir y pasar un rato con nosotros. Y, por tanto, invitaros a todos a que podáis venir. Empezaremos un poco dando un repaso a cuál es la cirugía mínimamente invasiva para el recambio valvular aórtico más mínimamente invasiva. Y sin duda alguna yo creo que es la TAVI y la TAVI transfemoral, aunque es verdad que últimamente están apareciendo nuevos abordajes como el transaxilar o el transcarotidio que también son tan mínimamente invasivos como la transfemoral. Pero la TAVI no es la panacea. Aquí tenemos un registro alemán de
prácticamente 15.000 pacientes, que se publicó hace unos cuantos años, donde hablaba un poquito de la mortalidad, estaban en torno al 5,2%, los leaks perivalvulares mayores de 2, más del 6%, sangrados del 26%, etcétera, etcétera. Y lo que es muy importante, el leak perivalvular, que es uno de los caballos fuertes que tiene la cirugía todavía sobre la TAVI. El leak perivalvular tiene una repercusión muy importante en la supervivencia. Y el propio registro Gary decía que, aunque la insuficiencia periprotésica fuera ligera o trivial, tenía una repercusión significativa a solamente un año de haberles implantado la válvula. Y, por supuesto, cuando el leak es severo, prácticamente daba igual haber puesto una TAVI que no, porque el 50% de los pacientes fallecían. Pero, afortunadamente, esto ya con las nuevas prótesis no ocurre. Prácticamente han desaparecido los leaks severos. Recientemente, ya el registro Gary, con 140.000 pacientes, continúa diciendo que la TAVI transvascular, teniendo una mortalidad del 5%, la transapical tiene algo superior, lógicamente, y, sin embargo, el recambio aórtico está en torno al 2,1%, pasando al 4,5% si lo combinamos con la cirugía coronaria. Bueno, volviendo a insistir otra vez en el leak perivalvular, el propio Partner nos decía en este artículo que todo el leak perivalvular estaba asociado a una alta mortalidad tardía. Y si vemos un poco, incluso las prótesis más recientes, como la Sapien 3, vemos que hasta el 44% de los pacientes tienen un leak mayor que trivial. Por tanto, esto no es una cosa despreciable. Otro problema que tienen las TAVIs son la durabilidad de las mismas. Ha habido ciertas cuestiones sobre no sabemos cuánto van a durar. Es verdad que las TAVIs se han publicado que tienen unos gradientes inferiores a las quirúrgicas y, por tanto, eso le daría algún cierto mayor tasa de durabilidad, pero, por otro lado, la manipulación del pericardio, etcétera, no sabemos qué va a pasar con esta. Es una otra incertidumbre de lo que salieron ya unas cuantas dudas hace unos cuantos años, unos 4 años aproximadamente. A pesar de todo, los resultados que se han descrito, sobre todo con la Sapien 3, son resultados realmente muy buenos. Mortalidades del intrafemoral en el riesgo alto del 1,6% y cuando pasamos al riesgo intermedio del 1,1%. El año pasado se publicó por primera vez el Partner Test y este fue un estudio pues, con unas conclusiones realmente muy importantes y quizá muy agresivas. En él se decía que cuando se comparaba la cirugía con la TAVI, en el EN combinado de muerte, ictus o rehospitalización a menos de un año, la TAVI era mejor que la cirugía. Sí que es verdad que con esta conclusión, luego cuando uno buceaba dentro del artículo, nos encontrábamos con cosas como que decía que había que tener mucha cautela, que esto eran resultados a un solo año, que quizá para tomar ciertas conclusiones había que hacer un seguimiento por lo menos de 10 años. También nos hablaba de que la aparición de los nuevos bloqueos y de la tasa de marcapasos era superior a la cirugía. Y también recientemente, en este año pasado, en el 2019, se publicó este artículo donde se nos decía que la nueva aparición de un bloqueo nuevo o incluso la necesidad de marcapasos tenía repercusiones negativas, incluso de mortalidad, respiración, etcétera, más allá de los 2 años. Por otro lado, en el año pasado en Lisboa se nos comentó este artículo se comparaba un poco cuáles eran los resultados de la TAVI con respecto a la cirugía convencional. Y se vio que a menos de un año parecía que la TAVI tenía cierta ventaja en cuanto a supervivencia. Cuando pasábamos de 12 a 40 meses, prácticamente no había diferencias entre una técnica y la otra. Sin embargo, cuando comparábamos más allá de los 40 meses, había una clara diferencia en supervivencia de los pacientes que recibían una cirugía valvular aórtica convencional con respecto a la TAVI. Y también recientemente se publicó esto en el año 2019 sobre qué pasaba con las TAVIs que se implantaban quirúrgicamente. Entonces se veía recientemente por el Partner 3 que se ha publicado. Vamos a ver qué pasa en el mundo real, si esto se corresponde a lo que dice el Partner 3. Y efectivamente se veía que a corto plazo las TAVIs tenían mayor tasa de implante de marcapasos, sin embargo, y mayor leaks perivalvulares, sin embargo, que las tasas de supervivencia eran pues, parecidas. Pero cuando nos seguíamos en el tiempo, la TAVI parecía que tenía peor supervivencia que la cirugía. Por tanto, hay que tener mucha cautela digamos, universalizar la cirugía mínimamente invasiva. Perdón, voy a repetir esta diapositiva.
Recientemente apareció este artículo casi como respuesta al Partner 3 sobre qué pasaba en el mundo real sobre la TAVI comparado con la cirugía. Y lo que se vio es que la TAVI tenía quizá unos resultados a corto plazo parecidos a la cirugía, sin embargo tenía una mayor tasa de implante de marcapasos, una mayor tasa de leak perivalvular y tenía una peor supervivencia a largo plazo. Por tanto, una llamada de cautela a aplicar al bajo riesgo las TAVI como de manera aislada y, sin embargo, reservarlo para aquellos pacientes que tuvieran una contraindicación, claramente como, por ejemplo, la aorta de porcelana. Bueno, todo esto lo que estamos sacando es que quizá estamos en una nueva época, la TAVI ha venido para quedarse, va evolucionando, cada año funciona mejor y tenemos que adaptarnos como cirujanos a esta nueva tecnología. No nos vaya a pasar como Nokia. Nokia era el líder del mercado y de un año para otro, del año 2011, sobreestimó su fortaleza como marca, no se adoptó a los cambios que habían aparecido y no se posicionó como marca innovadora y, por tanto, fue quedado atrás en la nueva tecnología y, por tanto, en el mercado de los teléfonos móviles. Esto no debe pasarnos a evolucionar, debemos adaptarnos a las nuevas tecnologías, de manera que pasar de la estenotomía a la cirugía mínimamente invasiva parece una cosa razonable. Y en este caso, pasar de las nuevas antiguas prótesis a las nuevas prótesis también. Son herramientas que tenemos para nosotros. Y cuando vemos un poco una estimación sobre qué va a pasar con los pacientes con estenosis aórtica severa, nos vemos que el mercado es muy amplio. Aquí tenemos la estimación en rojo de pacientes que van a ser tratados con cirugía convencional, en rosa con TAVI, y sin embargo hay muchos otros pacientes con estenosis aórtica severa que no se están tratando de ninguna de las maneras. O sea, hay mucho mercado todavía por el cual luchar y favorecer. ¿De qué herramientas disponemos los cirujanos para hacer mejor nuestro trabajo? Pues disponemos sobre todo de la cirugía mínimamente invasiva como técnica de elección. Tenemos que adaptar la tecnología a cada paciente que necesitemos y luego los protocolos ERAS de recuperación precoz de todos estos pacientes, el cual incluye también una cirugía propiamente mínimamente invasiva. ¿Y esto por qué no se hace la cirugía de manera estándar? Porque si vamos al mundo, empezamos a preguntar, la cirugía mínimamente invasiva para el recambio valvular aórtico aislado no es el estándar en el mundo. Y esto quizá pues, ocurre porque hay gente que le da miedo, otros que tienen que sus resultados son muy buenos, otros que quizá tienen miedo de pasar la curva de aprendizaje y por eso los cirujanos cardíacos somos tan conservadores. No queremos tener problemas con nuestros pacientes. Trabajos en la literatura que no demuestran ventajas de la cirugía mínimamente invasiva hay unos cuantos, pero sin embargo trabajos que demuestran a favor de la cirugía mínimamente invasiva, encontrando sobre todo mejorías en supervivencia, en estancias hospitalarias, en menores complicaciones respiratorias, hay muchísimos más. Por tanto, la cirugía mínimamente invasiva parece que no aumenta la mortalidad, parece que tiene una mejor estética en los pacientes. Se ha visto que puede ser que aumente los tiempos de extracorpóreo de clampaje. Sin embargo, hay algunos trabajos donde esto no ocurre. Y luego, sin embargo, hay muchos beneficios en cuanto al sangrado, menor transfusión, menor dolor, más precoz recuperación respiratoria, menor estancia en UCI, menor estancia hospitalaria, y esto es muy valorado, sobre todo ahora mismo con tiempos de COVID, y por tanto, un menor gasto sanitario. Por tanto, como diría, ¿por qué no realizarla? Es muy importante, yo creo que para iniciar estos programas hay que hacer un copia y pega, ir a un sitio donde ya lo realicen, no correr ningún tipo de riesgos y ya los ajustes personales ya vendrán después. Tiene que primar la seguridad por encima de todo, no dar pasos en falso y ante cualquier duda a la hora de realizar este tipo de cirugía, no pasa nada, reconvertimos y probamos en el siguiente enfermo. Bueno, en esta diapositiva quería mostrarles un vídeo de un paciente de nada más y nada menos que 86 años. En el tercer día postoperatorio, cómo sube las 3 bolas de la fisioterapia respiratoria sin ningún tipo de problema. Este es verdad que es un paciente elegido, que no es nada frágil, es un paciente que está en forma y, por tanto, podemos darle este tipo de cirugía que no le va a quedar, no le quedó ningún tipo de leak perivalvular, ningún tipo de bloqueo ni nada de nada. ¿Cuál es la mejor tecnología disponible hoy en día? Pues hoy tenemos varios tipos de prótesis que nos aportan ciertas ventajas con respecto a las prótesis convencionales. Y vamos a ir un poco viéndolas una detrás de otras. Empezaremos por la Edwards Intuity. Es una válvula con un soporte de pericardio bovino parecido a la Magna
Y lo que tiene abajo es una estructura metálica de acero inoxidable, que es un stent, que lo que facilita es el anclaje de la misma en el anillo aórtico. Y, por tanto, tan solo dando 3 puntitos guía y expandiendo el balón de esta válvula, la válvula se queda anclada, de manera que facilita la cirugía mínimamente invasiva y acorta significativamente los tiempos de clampaje de esta corpórea. Luego tenemos en el mercado la Perceval. La Perceval es también otra prótesis que reduce los tiempos de esta corpórea y de clampaje. Es una prótesis que facilita la cirugía mínimamente invasiva como la anterior. Tiene una ventaja y es que se reduce antes de implantarla y, por tanto, deja una visibilidad máxima en cuanto al anillo a la hora de implantarlo. Por contra, tiene también el inconveniente de que necesita una ortotomía un poco más alta de lo habitual. Estos metaanálisis se han incluido 1.037 pacientes. Había una reducción del tiempo de clampaje de bomba. Los gradientes eran claramente más bajos que las prótesis convencionales y la cirugía mínimamente invasiva la hacía claramente más fácil, más sencilla, puesto que tenemos que tener una actuación mucho más pequeña. Recientemente la Perceval ha tenido un avance, la Perceval Plus, que está prácticamente basada en la plataforma Perceval. Tiene una pequeña modificación en el tamaño XL, acortando la parte que queda intraventricular y, por tanto, disminuyendo la tasa de implante de bloqueos, de implante de marcapasos y de aparición de bloqueos que ocurrían en este tamaño tan grande. Tiene además el nuevo tejido Free, que es un tejido especialmente diseñado para que la durabilidad de la misma sea mayor que la normal. Y por último, comentar esta última válvula que ha aparecido, la Edwards Inspiris, que tiene un tejido de resilia, también como el anterior, como el Free. Es un tejido que está investigándose durante muchos años ya. Empezaron a investigar en el año 2004. Y este tejido parece que va a hacer que esta prótesis va a tener una duración superior a la normal. Y está basado un poco en tecnología para disminuir la calcificación de la misma. Además, está basado sobre una plataforma de la Perimount, pero tiene una pequeña diferencia, como ahora vemos, y es que el anillo que lleva implantado es un anillo que no es un anillo rígido, sino que es un anillo que puede moverse con un sistema que se llama el V-Fit, de manera que esta válvula viene preparada para que en un futuro, si un paciente se deteriora y hay que poner una válvula, un valve-in-valve, esta TAVI se puede poner una TAVI de un mayor tamaño, que sabemos que es un poco el inconveniente que tiene el valve-in-valve. Porque este anillo es un anillo que en principio podría dilatar, tiene un sistema de encaje así, de manera que al dilatarse con el balón expandiría. Y, por tanto, estaría preparada para un futuro hipotético fallo estructural de la prótesis. Recientemente han aparecido varios trabajos y en ninguno de ellos se ve que haya deterioro estructural a 4 o 5 años de la válvula. Y esto es una muy buena noticia, especialmente para pacientes jóvenes. Y ya para finalizar un poco la presentación, quería comentarles cuáles han sido los resultados de la sustitución valvular aórtica en nuestro centro desde el año 2013 hasta el año pasado, a finales de noviembre del 19. Hemos tenido pacientes operados por cirugía mínimamente invasiva 557, el Euroscore 2 medio era de 2,7, los tiempos de clampaje 52 minutos de media, 70 de esta corpórea, sangrado por debajo de 500 de media, horas de ventilación mecánica en torno a 5 horas de moda. Los pacientes estaban todos en la UCI, una vez que ya están estabilizados. Hemos tenido una tasa de reingreso en la UCI del 7,3%, hemofiltración en 1,8%, tasa de marcapasos provisional 5,9% y de definitivo del 2,3%. Cuando vemos el tipo de prótesis, en las prótesis convencionales hemos utilizado un 0,7% de implante de marcapasos definitivo y las autoexpandibles, tanto la Perceval como la Inspiris, un 4%. Si bien hay que tener en cuenta que este tipo de pacientes que hemos utilizado eran pacientes de mayores edades y, por tanto, con mayor tasa de bloqueo cardíaco preoperatorio. La mortalidad en todo este tiempo ha sido del 3,3%, si bien es verdad que del año 2017 hemos bajado al 2,21% y en el año 2019
tan solo hemos tenido una mortalidad del 1,23%, lo cual creo que es unos resultados muy importantes y muy buenos. Y ya para finalizar, como modo de conclusión, decir que ofrecer a cada paciente el procedimiento que necesite a través de los equipos multidisciplinares de decisión es una cosa que debería ser la norma en todos nuestros servicios. Decir que la cirugía mínimamente invasiva aórtica es un procedimiento muy beneficioso para los pacientes, ya que acorta el tiempo de recuperación, parece que disminuye los sangrados y, por tanto, las estancias también en UCI y en el hospital. Y aplicar el mejor procedimiento con la mejor tecnología posible a los pacientes también es otra cosa que debe estar dentro de nuestro arsenal de herramientas para aplicar a nuestros pacientes. Muchísimas gracias y dispuestos a abrir un pequeño debate si procede. Emiliano me hace la pregunta de qué opino sobre el uso del CoreNote para el implante de las válvulas biológicas o mecánicas en posición aórtica. Bien, el CoreNote es un dispositivo tecnológico muy bueno que lo que hace nos da dos ventajas. Por un lado, nos estandariza la tensión que vamos a dar en el nudo y, por otro lado, también nos acelera el tiempo del implante. Por tanto, acorta los tiempos de extracorpóreo y de clampaje y eso es una cosa que sabemos que en general es bastante bueno. Para ser riguroso, deberíamos hacer un estudio prospectivo randomizado y ver exactamente cuántos minutos nos acorta el tiempo de extracorpóreo y de clampaje y si eso realmente tiene una implicación clínica en los pacientes. Eso está por ver y si quisiéramos ser rigurosos desde el punto de vista científico es lo que deberíamos diseñar un estudio para poder demostrar que esto merece la pena el sobrecoste que tiene este dispositivo para saber si esto tiene repercusión clínica en los pacientes o no. Pero sí, yo creo que es una herramienta que tenemos que tener en cuenta, que está ahí, que tenemos que ser cautos, sobre todo con las prótesis que llevan el pericardio por fuera de la estructura de los pivots, como puede ser la Crown o la de St. Jude. A continuación, el doctor Jacobo Silva nos va a presentar una actualización sobre la durabilidad real de los diferentes sustitutos valvulares biológicos en posición aórtica. Como ustedes conocen, en los últimos meses se han presentado varios estudios que plantean la duda sobre si todas las bioprótesis se comportan igual o si existen diferencias significativas. El doctor Silva va a tratar de aclararnos cuál es la última evidencia científica al respecto. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación por esta charla tan interesante, que como veremos es un tema complejo. Quiero agradecer el esfuerzo del comité organizador de este congreso, el enorme esfuerzo y las dificultades que han tenido que solventar debido a las circunstancias actuales. El tema del que voy a hablar es un tema, como decía, complejo y, como veremos, tiene una parte metodológica que trataré de resumir. Y es la durabilidad de las prótesis biológicas, un tema que hoy en día está de rabiosa actualidad porque cada vez aumenta más su uso. Es claro que cada vez ponemos más prótesis biológicas. El aumento en los últimos años ha sido exponencial y en nuestro país, por ejemplo, si vemos los datos del registro del año 2018 de nuestra sociedad, el 75% de la cirugía valvular es mediante prótesis biológicas. Pero como todos sabemos, las prótesis biológicas tienen un problema y es su fecha de caducidad. Y esto es lo que hace que debamos saber o conocer cuánto duran a la hora de indicarlas. La pregunta es clara. ¿Cuánto duran las prótesis biológicas que disponemos en la actualidad? Esta no es una pregunta fácil de responder. Antes de atacar el problema, quisiera presentar este estudio que tuvo un enorme impacto. Es un estudio, para mí, muy importante, publicado en el 2004 por el grupo de Tyrone David, de Toronto,
Digo importante porque fue un estudio de resultados negativos respecto a la durabilidad de una prótesis que todos veíamos como ideal y por la metodología utilizada. Fijaros en la edad media de los pacientes, 65 años, puesto que era una prótesis que tenía una hemodinámica muy buena y se suponía que iba a tener una gran durabilidad, pues se indicó en pacientes más jóvenes de lo habitual. Además, el seguimiento medio fue muy importante, más de 7.7 años, casi 8 años, y eso requirió 12 años de seguimiento. El análisis realizado fue por Kaplan-Meier, también con el método actual y el método COS, y se realizó estudio ecocardiográfico. Bueno, pues este estudio, como digo, lo que detectó que es a partir del 8º año el fallo estructural primario aumentaba de una forma muy importante. Pues esta pregunta de cuánto dura una prótesis tiene varias respuestas. Lo primero es que tenemos que definir fallo estructural primario. ¿Cómo definimos el fallo estructural primario? El segundo es el método de análisis de la durabilidad de una prótesis que utilizamos. Como veremos más adelante, esto es importante. Luego hay factores del paciente y luego el diseño de la prótesis. La definición de fallo estructural primario ha cambiado en los últimos años, especialmente con la aparición de las prótesis transcatéter. Los cirujanos, hasta hace poco tiempo, definíamos el fallo estructural como la necesidad de reoperar a un paciente por el fallo de la prótesis. Pues bien, esto ha cambiado y ya hay una definición consensuada que se basa en criterios ecocardiográficos, es decir, un gradiente medio mayor de 40 milímetros, un aumento de más de 20 milímetros respecto al basal, o la presencia de una insuficiencia aórtica intraprotésica mayor de 2, pues mayor de grado 2, son los criterios para definir el fallo estructural primario. Por lo tanto, es muy importante el seguimiento ecocardiográfico de los pacientes. ¿Y cómo se estima la durabilidad de una prótesis? Básicamente tenemos dos métodos. Uno es el método de Kaplan-Meier y el método actuarial, que lo que calculan es una probabilidad condicionada. Y el segundo método es esa tasa, ese indicador que hoy en día está tan de moda, que es la incidencia acumulada. Es decir, el número de eventos por 100 pacientes año. Posteriormente, si queremos hacer un análisis multivariante de los factores que influyen en la aparición de la degeneración de la prótesis, pues podemos utilizar el famoso método de COS, que se llama de riesgos proporcionales, y el método de función acumulativa de incidencia, que es lo que se llama el método de análisis competitivos, que está basado en la incidencia acumulada. Luego explicaremos esto. Por lo tanto, es importante saber qué método se ha usado y qué método es el más correcto para estimar la durabilidad de la prótesis. Este es un estudio muy interesante, una editorial del European Journal of Cardiothoracic Surgery, donde comparan los dos métodos, el método actual frente al método Kaplan-Meier o actuarial. Y lo que vemos en este estudio son diferencias importantes. ¿Por qué? Tanto el método actuarial como el método Kaplan-Meier estiman una probabilidad, calculan una probabilidad. Es una estimación de lo que va a durar una prótesis. Cuando leemos en un artículo que a los 10 años la supervivencia libre de degeneración estructural fue del 70%, no quiere decir que el 70% de los pacientes permanecieron sin fallo estructural, sino que es una estimación, es una probabilidad condicionada, tanto en el método Kaplan-Meier como en el método actuarial, y como toda probabilidad se calcula dividiendo los casos favorables por los casos posibles. Pero ¿qué ocurre?
En este grupo poblacional de mayor edad, muchos pacientes desaparecen del estudio porque fallecen. Es lo que se llama los sujetos censurados. Y por lo tanto, al disminuir el denominador, esa probabilidad disminuye. Yo creo que esto es fácil de entender con esta fórmula. Estamos analizando dos eventos que compiten. Una es la durabilidad de una prótesis y otra es la supervivencia. Como muchos pacientes mueren, no se contabilizan en esa estimación probabilística a la hora de evaluar el fallo estructural. Y esto es uno de los principales pegas a los métodos de Kaplan-Meier. Veamos un ejemplo. Comparamos el método de Kaplan-Meier, o podría ser el método actuarial, frente al actual. Pues vemos que a los 15 años, una supervivencia del 14%, si utilizamos el método de Kaplan-Meier, nos da una supervivencia libre de eventos del 48%. Y si utilizamos el método actual, del 75%. Es decir, una diferencia entre uno y otro método del 26%. ¿Por qué? Porque muchos pacientes fallecieron y propiciaron que el método de Kaplan-Meier sobreestimara la aparición de la degeneración estructural primaria. Esto se ve en muchos artículos. Aquí vemos un artículo de la Revista Española de Cardiología como, a medida que van avanzando el tiempo del estudio, estas diferencias entre los dos métodos se hacen mayores. Por lo tanto, cuando hacemos el análisis de la supervivencia y de la durabilidad de una prótesis, el método de Kaplan-Meier y actuarial sobreestima la tasa de ocurrencia de un evento por los riesgos competitivos. Es más correcto la incidencia acumulada. Como análisis multivariante, podemos utilizar el método de Cox y los métodos de riesgos competitivos, que luego hablaremos algo. Pero algo que es muy importante es el tiempo de seguimiento. La mayoría de los estudios tienen un tiempo de seguimiento muy corto, especialmente los estudios de TAVI, que son llamados a largo plazo y en ninguno de los casos lo cumplen. Lo ideal sería tener una mediana de seguimiento en pacientes no censurados, es decir, en pacientes que permanecen en el estudio, con un mínimo de 4 o 5 años. Y eso habitualmente requiere entre 10 y 15 años de estudio. Recordar el estudio de David, que tuvieron que pasar 14 años para llegar a las conclusiones. ¿Y cómo analizamos los factores que determinan el fallo estructural? Pues con un análisis multivariante. El análisis multivariante más utilizado es el método de Cox. El problema es que el método Cox tiene una premisa y es lo que se llama el supuesto de proporcionalidad de los riesgos. Es decir, la ocurrencia del evento que se está analizando tiene que seguir una constante en el tiempo. Y esto no ocurre porque la degeneración estructural no es constante en el tiempo. Suele ocurrir a partir del 8º año. Y esto es uno de los grandes problemas y de los diseños de los estudios de seguimiento de las prótesis biológicas, incluido los ensayos clínicos de la TAVI. El modelo más correcto, cuando hay eventos competitivos y en pacientes con prótesis biológicas es muy frecuente que haya eventos competitivos, es hacer lo que se llama el modelo de Fine and Gray, que utiliza la función acumulativa de incidencia. Al programa se le dice, ojo, ocurren eventos, pero hay pacientes que desaparecen sin seguir contabilizando la aparición del evento. Y el programa es capaz, mediante un modelo matemático, de calcular esa probabilidad si los pacientes no se hubieran muerto. Fijaros, este es un estudio de la Revista Española de Cardiología, cómo los resultados utilizando uno u otro modelo pues pueden ser muy diferentes. El modelo de Cox, en este caso, no presentó significación
estadística a la hora de la hospitalización cardíaca y utilizando riesgos competitivos si aparecieron. Por lo tanto, la respuesta a nuestra pregunta, primero, definir qué es daño estructural, cómo lo medimos, y luego hay una serie de factores que dependen del paciente, de las enfermedades concomitantes. Hay factores dependientes de la prótesis, como el diseño, el proceso de manufactura, el tamaño de la prótesis y, sobre todo, el desajuste entre el paciente y la prótesis. Todos sabemos, y como veremos más adelante, que el mismatch es un determinante de fallo estructural. Esto es algo que es constante en todos los artículos. Pues bueno, analicemos los distintos tipos de prótesis o las prótesis más novedosas que existen en la actualidad. Esta es una clasificación que es importante porque está basada en el diseño de las prótesis. Fundamentalmente las estentadas, no estentadas y de rápido despliegue. Pues bien, una de las prótesis estentadas con una única tira de pericardio es la prótesis Mitroflow. La prótesis Mitroflow se inicia su uso, esto es importante, en el año 1982 y los diferentes estudios reportaban una durabilidad excelente. Estos estudios cometían el error de utilizar el método de Kaplan-Meier y definían fallo estructural como reintervención. Pero, fíjese, casi 30 años después surge la alerta en un artículo publicado en Circulation, un grupo francés, con 617 pacientes, alertando de una incidencia de fallo estructural elevada. Pero siguiendo mi razonamiento, fijaros, el seguimiento medio fue de 3,8 años. La degeneración estructural a los 5 años de todas las válvulas fue 8,4%, pero se utilizó el método de Kaplan-Meier y el método Cox. Nuestro grupo, 3 años después, con un tamaño muestral superior de 1.028 pacientes y con mayor seguimiento, utilizando esta vez incidencia acumulada y análisis de eventos competitivos, pues detectó que el fallo estructural a los 5 años era la mitad que el estudio del Circulation. Lo decía yo antes, el método Kaplan-Meier sobreestima. Lo que sí es cierto que en los tamaños pequeños esa incidencia era más elevada. Estos son los resultados del estudio francés, donde vemos que la mortalidad asociada al fallo estructural, que era muy elevada, casi llegaba al 41,1%. Además, se hizo un análisis multivariante de la supervivencia, donde el fallo estructural era un factor independiente. Pero, como decía anteriormente, probablemente este no sea el método más adecuado en presencia de un evento que no es lineal. El fallo estructural ocurre de una forma bimodal. Está claro que los tamaños pequeños asociados a mismatch eran un determinante en la aparición del fallo estructural. Nuestro trabajo, que utilizó análisis de eventos competitivos, sí vio una incidencia acumulada mayor en los tamaños pequeños. Comparando el método de Kaplan-Meier con el método de incidencia acumulada, nuevamente el método de Kaplan-Meier, ojo que las escalas son diferentes, el método Kaplan-Meier sobreestimaba la aparición del evento. Y cuando analizábamos con el modelo de eventos competitivos, los dos factores determinantes del fallo estructural eran el mismatch y la edad, y el sexo rozaba la significación. Fijaros que el método de causa específica utiliza el hazard ratio, que es el método de Cox, y el modelo de subdistribución de incidencia, que es el modelo de riesgos competitivos, utiliza lo que se llama el hazard ratio estandarizado. Otro modelo con un diseño
parecido es la prótesis trifecta. Tiene una estructura muy similar a la Metroflow y un excelente perfil hemodinámico. Nosotros, analizando nuestros pacientes con Metroflow y comparándolos con trifecta, los resultados desde el punto de vista hemodinámico han sido excelentes para la prótesis trifecta. Deja una hemodinámica muy buena. Algún estudio, utilizando el método de Kaplan-Meier, Cox, reportan a los 5 años una durabilidad excelente. Pero sí es cierto que ha saltado la voz de alarma en algunos estudios, y este es un estudio con cálculo de incidencia acumulado, con algún fallo a partir de los 2 años en esta prótesis. En este estudio, publicado este año con 107 pacientes y un seguimiento medio de 6 años, utilizando la incidencia acumulada, sí se reporta a los 72 meses una incidencia de 13.1% por año de fallo estructural, lo cual nos debe alertar sobre la durabilidad. Han salido nuevas prótesis con este mismo diseño, una es la Inspiris, que utiliza un nuevo material y que a todos nos da una esperanza por una durabilidad superior. Sin embargo, el tiempo de seguimiento aún es corto, pero bueno, ya es de 3.8 años, utilizando estudios ecocardiográficos y con incidencia acumulada, y la durabilidad de momento es excelente, no se ha reportado ningún caso de fallo estructural. La prótesis clásica es la prótesis Carpentier. Es la prótesis que más se ha seguido en el tiempo, aunque los estudios utilizaban método de Kaplan-Meier y definiciones de fallo estructural basados en la reparación. Es cierto que es la prótesis que más tiempo se ha estudiado y la durabilidad es excelente. Tenemos tasas de porcentaje libre de fallo estructural a los 20 años que rozan casi el 70%, con una mediana de seguimiento de 6 años. La Medtronic Mosaic, también con la misma estructura, estentada con 3 velos, tiene unos resultados también excelentes. Es una prótesis que también tiene un tiempo de seguimiento muy importante, por lo tanto, debe ser, como la prótesis de Carpentier, Edwards, la Perimon, los gold standard de comparación para el resto de las prótesis. Otra prótesis novedosa, con una estructura similar a las anteriores, es la Avalus. En estos momentos hay un estudio que ya ha incluido a más de 1.100 pacientes con un riesgo moderado que ofrece unos excelentes resultados hemodinámicos. La verdad que la prótesis tiene, yo creo que tiene muy buen futuro desde mi punto de vista y se ha reportado tanto por ciento de libertad de recuperación muy baja. Pero, como decía al principio, necesitamos más tiempo de seguimiento para conocerla mejor. El otro gran grupo de las prótesis son las prótesis sin sutura. El doctor Cuenca nos ha hablado anteriormente. Y este es un estudio con casi 500 pacientes que utilizan el método de Kaplan-Meier con una mediana de seguimiento de 4 años, pero un estudio ecocardiográfico de 3 años, un estudio serio. Y solo hubo un paciente durante todo el estudio con fallo estructural grave. Esto nos da mucha esperanza sobre esta prótesis que todos estamos convencidos que permite solucionar problemas de raíces aórticas hostiles. Hay un dato importante que ocurre en todas las prótesis, como se puede ver en la gráfica, y es que a partir del 8º año hay un aumento progresivo de los gradientes. Esto ocurre en todas las prótesis, incluidas las TAVIs, y esto tendremos que seguirlo porque es muy importante conocer y necesitamos más años para seguir, más mediana de seguimiento de pacientes no censurados, como decía.
Los metaanálisis de los estudios tienen un problema y esto es una gran trampa que a veces nos hacen. Cuando vemos en los estudios metaanálisis todos nos asustamos y decimos, bueno, pues los metaanálisis muy frecuentemente están mal diseñados. ¿Por qué? Porque incluyen estudios muy diferentes, es lo que se llama heterogeneidad. Para controlar esta heterogeneidad tenemos una serie de herramientas matemáticas, que es lo que se llama la metaregresión, que lo que consiste básicamente es en hacer modelos matemáticos de los mismos tipos de pacientes. Este es un estudio muy interesante que estudia 4 prótesis, la porcina Medtronic, la porcina Edwards, Mitroflow y la Edwards de pericardio. Y los hallazgos son muy interesantes. El tiempo medio de fallo de una prótesis, fijaros, para la prótesis, por ejemplo, porcina de Edwards es de 19 años. Pero es que para la prótesis de pericardio de Edwards casi es de 20 años. La media es de 18 años. Solo detecta la prótesis Mitroflow con un tiempo medio de fallo estructural más pequeño. Pero desde luego una media de 18,2 años no es lo que nosotros tenemos en la mente, los cirujanos. Por lo que yo contaba antes, se ha sobreestimado el fallo estructural en general de las prótesis. Y solo tenemos que ver cómo trabajamos en nuestros servicios. Es muy raro hoy en día ver reintervenciones de algún tipo de prótesis. Por lo tanto, la durabilidad de prótesis es excelente. ¿Y cuando nos comparamos con la TAVI? Pues son metaanálisis, hay que ser discretos, pero cuando comparamos las prótesis TAVI con las prótesis biológicas convencionales, parece claro en los metaanálisis que tienen menor durabilidad. Yo no sé si es por el leak periprotésico o porque las prótesis TAVI no son prótesis estentadas, no son prótesis clásicas, son un nuevo diseño de prótesis y probablemente su durabilidad aún no la conozcamos en realidad. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, las conclusiones de esta charla es que la definición y el análisis de la durabilidad de una prótesis ha cambiado en los últimos años. Tenemos que utilizar la nueva definición y la nueva metodología. Que la durabilidad de las prótesis biológicas en general es muy buena. Que nuestro patrón oro, porque tienen más tiempo de seguimiento, probablemente sea la prótesis Perimon y Mosaic. La trifecta, que tiene una hemodinámica excelente, pues habrá que ver el problema del fallo estructural reportado. La Mitroflow, en la cual hay nuevos modelos, pues bueno, habrá que estar muy pendiente. Y un aspecto muy importante, hay que evitar el mismatch, porque eso va a determinar el fallo estructural. De hecho, muchas prótesis que tenían una excelente hemodinámica murieron de éxito. Por ejemplo, este es el caso, yo creo, de la Mitroflow. Se ponía mucha en anillos 18, 19 y 21 y eso es un determinante por el mismatch de fallo. Las nuevas prótesis como Perceval, Inspiris, Abolus, pues está por determinar, aunque los resultados son muy prometedores. Y, por supuesto, debemos tener una búsqueda activa con seguimiento ecocardiográfico del fallo estructural. En fin, para resumir, si yo tuviera que decir hoy en día, con las prótesis que tenemos, y tuviera un enfermo enfrente que me pide, y es una pregunta que no hemos sabido contestar, pero que los pacientes nos preguntan, ¿cuánto me va a durar esta prótesis? Pues los estándares de calidad hoy en día, a un paciente de 70 años, hay que decirle que a los 15 años el 10% de las prótesis degeneran. Y si el paciente tiene 50 años, pues que un 20%. Y esto es superior a lo que estábamos comentando. Son unos resultados mucho mejor de lo que decíamos hasta ahora. Por lo tanto, yo creo que este es el mensaje que nos tenemos que llevar a casa. Las prótesis biológicas duran más de lo que creíamos, pero tenemos que tener mucho tiempo de seguimiento
para analizarlas. Y nada, muchas gracias por su atención. Gracias al comité organizador, de verdad, por el esfuerzo que han realizado. Muchas gracias. Tras estas presentaciones y las preguntas realizadas y el debate que se ha suscitado, creo que ha quedado bastante clarificada cuáles son las opciones valvulares biológicas que disponemos y en qué situaciones clínicas están indicadas unos u otros. Cada uno vamos a seguir teniendo ciertas preferencias, pero bueno, creo que no se nos aclara un poco cuál es la situación actual. Muchas gracias a todos por vuestra participación y esperamos seguir viéndonos en el Congreso. Bueno, finalmente, muchas gracias a todos. Agradecer a los ponentes por sus excelentes presentaciones, agradecer al doctor Aldamiz la moderación conjunta que hemos realizado y agradecer en especial a todos los espectadores que están viendo este congreso atípico online como consecuencia del coronavirus y que sepan que creemos que le estamos dando todo el interés que se merece y una calidad altísima. Espero que disfruten y sigan disfrutando con el resto de presentaciones. Muchas gracias.